Hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, para que podamos eh, entrar ya al estudio de esta noche. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, es la sección de la elección de los diáconos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, pues vamos a ver un tema muy interesante que es la elección de oficiales de la iglesia, la elección de oficiales. Ya hemos pasado por describir las funciones y las personas, en este caso el anciano docente, el anciano gobernante y el diácono de iglesia, para ir un poco más ahora hacia cómo debemos elegirlos. Por lo tanto, hermanos, la lección de hoy, no es tan doctrinal como las anteriores. No estamos hablando de doctrina en un sentido estricto de la palabra, pero sí estamos hablando de un objetivo tanto ético como administrativo. Porque la iglesia, como hemos revisado a lo largo de estos estudios, necesita seguir adelante en el ministerio. Y para que la iglesia ejerza su ministerio, que por cierto es el triple ministerio de la iglesia, pues tiene que elegir de entre la iglesia, de entre de la congregación, a varones idóneos que ocupen estos ministerios o estos cargos, como algunas personas les llaman. Yo realmente me resisto mucho a llamarle cargo, porque no es un cargo, es un oficio, es un ministerio en el Señor. Y estos ancianos de iglesia, estos diáconos de iglesia van a ayudar a que la iglesia ejerza el oficio como creyentes en Jesucristo. Y estos oficios, ya los hemos dicho una y otra vez, se tratan de reyes o el oficio de reyes, de sacerdotes, de profetas. Y esto, mis amados, pues los ancianos, los diáconos nos ayudan a que podamos nosotros a ponerlo en práctica. Por eso es muy importante, es primordial que una iglesia tenga sus oficiales. Ahora, obviamente, hermanos, a veces tengo la tentación de solamente centrarme en la Iglesia del Divino Salvador, porque es un estudio evidentemente para la congregación, pero de alguna forma también entendemos que este video o esta transmisión la pueden ver hermanos que están en una situación un poco distinta. Por ejemplo, congregaciones, hermanos que apenas están creciendo en el Señor y apenas la iglesia está tomando forma y todavía no tienen ancianos, no tienen representantes. Bueno, es muy, muy importante que ustedes tomen las siguientes recomendaciones que hace el doctor Gerald Niehaus a través del libro que hemos estado estudiando, porque es importante que la iglesia crezca y para que siga creciendo, pues necesita de oficiales. Por ello, elegir oficiales, hermanos, a veces se transforma en algunos sectores de la iglesia como algo que mucha gente no quiere participar. Tristemente me he encontrado con algunos miembros de iglesia que cuando hay reunión congregacional no asisten, especialmente cuando se van a elegir oficiales, como que no le toman una seriedad. Muchos se van porque creen que eso no importa o porque eso no tiene nada que ver con ellos. Pero si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un discípulo del Señor y entiendo que mi trabajo, mi labor en el Señor es desarrollar el ministerio de profeta, de sacerdote, de rey en este mundo, pues debo también ser responsable para con mi iglesia. Y esa responsabilidad hacia mi iglesia me hace a mí el que deba participar
No es que si quiera participar, debo hacerlo, no puedo desligarme de esta responsabilidad. Y aquí, mis amados hermanos y amadas hermanas, también debo decir que no podemos desligarnos ni tampoco tomarle poca seriedad al respecto. En algunas ocasiones he escuchado que personas, por ejemplo, no quieren participar, digamos, en los comicios electorales, y hablo en términos políticos o en términos, digamos, de la ciudad, del estado, del país, porque dicen siempre ganan los mismos, hay fraudes, etcétera. Y bueno, puede ser que sea justificable su resistencia a participar. Pero en la iglesia, mis amados, no hay ninguna excusa para no participar, para no estar con otros hermanos dando algunas propuestas respecto a aquellos hermanos que van a dirigir a la iglesia. Por lo tanto, es muy importante hacer algunas recomendaciones que hallamos en las Escrituras y que veamos qué elementos son necesarios para la elección de oficiales en la iglesia. Aquí cometí un error horrible, hallamos con Y, bien, es hallar de que uno que haya, no sería doble L, perdón por este error de ortografía. Vamos a ir, hermanos, entonces al estudio de esta noche y pedimos primeramente iluminación del Santo Espíritu de Dios. Dios, Señor, gracias por esta noche, gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos como hermanos, disfrutando, Señor, de tu majestad. Pedimos, Dios, en esta noche que seas tú con nosotros, nos bendigas, nos ayudes, Padre, y que el estudio de esta noche sea de bendición y provecho para todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bien, solamente vamos a tener dos tópicos, hermanos, en esta noche, dos tópicos que pues parecieran ser muy pequeñitos, muy breves, pero creo que vale la pena que los mencionemos. También se van a dar cuenta que voy a estar repitiendo algunas cuantas cosas que ya hemos dicho con anterioridad. Esto se hace, hermanos, porque es importante esta redundancia en este espacio que es muy serio y muy importante. Porque a veces como que tenemos esta idea de que si es redundante, pues como que a lo mejor aburre, pero cuando algo lo afirma la Biblia y lo dice reiteradamente es porque es importante y necesita aplicarse. Bien, lo primero que tenemos que observar en las descripciones que tenemos, tanto en Timoteo como Tito, que son referencias de los oficiales de la iglesia, es que estos, se nos recomienda que escojamos a personas ejemplares. Y aquí voy a usar esta palabra de ejemplo, porque es una palabra que muchas veces en la iglesia no queremos usar. Lo voy a expresar de la siguiente manera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la siguiente frase? Un hermano le dice a otro hermano: no te fijes en mí, no te fijes en los demás, no te fijes en el hermano, en la hermana, no te fijes en ellos, fíjate en Cristo. Que tu modelo sea Cristo, que tu ejemplo sea Cristo. ¿Han escuchado esta expresión? Yo muchas veces lo he escuchado. La intención de estos hermanos cuando dicen esto es muy noble, ciertamente. Quieren decir que nuestro ejemplo principal no debe ser el hombre, sino Dios. Y en ese sentido tienen toda la razón. No obstante, de alguna manera como que se está rehuyendo a una responsabilidad que la Biblia dice hacia aquellos que han madurado en su fe, hacia aquellas personas que se supone deben de desarrollarse para ayudar a los demás. Y esa responsabilidad es ser ejemplo para los demás. En otras palabras, cuando le decimos a las personas, no te fijes en los demás, no te fijes en las personas, no te fijes en el anciano, en el pastor, sino que debes fijarte en Cristo, lo que le estamos diciendo a esta persona es: mira, ser cristiano es tan difícil que ninguno de los que estamos aquí realmente somos confiables. Para seguir a Cristo, ninguno de los que estamos aquí podemos ayudarte en algo. Eso es lo que estamos transmitiendo a la gente sin quererlo. Le estamos dando a entender que seguir a Cristo es algo imposible, de hecho, que es algo que nadie ha logrado. Mejor vete a Dios y si tú fallas tampoco te preocupes porque pues todos somos humanos. Pero la Biblia dice en muchas citas
que debe haber personas que sean ejemplo para los demás y hacia los demás. Uno de los más evidentes es cuando el apóstol Pablo dice: hermanos, os ruego, sed imitadores de mí. Durante muchos años me cuestioné esta expresión del apóstol Pablo, como que a veces me quería o estaba como pensando, bueno, el apóstol Pablo habrá tenido una autoestima realmente muy alta para que diga sed imitadores de mí. Pero lo que dice a continuación, y esta cita está en Corintios, es: así como yo soy imitador de Cristo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo no es que él sea un modelo intachable, ojo. No es que él no tenga errores, no es que él sea un hombre inerrante o que sea un hombre cuasi divino. Lo que él quiere decir es: hermanos, yo sigo a Cristo y porque sigo a Cristo soy responsable por ustedes y ustedes espero que también imiten mi forma de ser para con el seguimiento al Señor. Y si esto no fuera poco, Pablo también dice en muchos de sus escritos, y también Pedro dice en muchos de sus escritos, que debe haber gente que sea ejemplo para los demás. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Note usted el plural, que es un énfasis de más de una sola persona. Pablo dice: hay muchos que somos ejemplo para los demás. Ahora, ser ejemplo, hermanos, no cualquier persona. No es para cobardes esto, sinceramente. No es para personas que solamente intenten seguir al Señor. Esto es para personas que realmente quieran seguir al Señor y lo hagan. Me encanta una expresión, perdón, me lo acabo de recordar. Hay una escena en una película muy famosa, Star Wars. Está un maestro, un chiquitito llamado Yoda, y le dice a su alumno Skywalker: quiero que uses la fuerza, que es una especie de magia o algo así. Le dice: quiero que uses la fuerza para que saques a esta nave de un lago, porque la nave se había hundido y bueno, ya estaba cubierto de agua. Y dice Luke: bueno, lo voy a intentar. Y le dice el maestro: no lo intentes. Hazlo. Si lo intentas no sirve. Tienes que hacerlo, ¿bien? Lo mismo sucede cuando caminamos con el Señor. No vale el que lo intentemos. Hay que hacerlo, hermanos. Esto implica una decisión, una firme decisión de aquellas personas que están caminando en el Señor y que son responsables de sí mismos, pero que también han decidido abrazar la responsabilidad para ser ejemplo a los demás. Y por ello digo que no cualquier persona puede hacer esto. Tito, capítulo 2, versículo 7, dice el texto: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. El apóstol le escribe a Tito y le dice: preséntate en todo como ejemplo. Sé ejemplar, sé una persona en la que en lo que los demás no es que admiren, porque esa no es la idea del apóstol Pablo. Ser ejemplo no es que sea una persona que sea admirable, sino más bien es una persona a la que cuando yo observo veo que en él hay algunos atributos, algunas cualidades que son dignas de imitar. Así como el apóstol Pablo decía: os ruego que me imitéis. De esta manera, hermanos, nosotros, cuando nos ponemos en las manos de Dios y nos dejamos moldear por Dios, Dios nos va a usar para ser modelos de enseñanza a las demás personas. Y esto le dice, por supuesto, a un hombre que es líder de la iglesia. Pero no nos quedemos allí. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un texto que en muchas ocasiones se los decimos a los jóvenes, pero que en esta ocasión adquiere matices más dramáticos. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poca tu juventud. Como que a veces pensamos, este es el texto para los jóvenes. Mira, aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y de una forma como que olvidamos lo demás. Pero se le escribe al joven pastor Timoteo diciéndole, tú puedes ser ejemplo a pesar de tu juventud. Tú puedes ser ejemplo a pesar de tu corta edad, a pesar de tu inexperiencia. Las personas pueden ver en ti un modelo a seguir, un modelo a imitar, porque tú estás siguiendo e imitando a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 3, dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Atención que aquí el apóstol Pablo está escribiendo a todos aquellos que son obispos, ancianos, pastores. Cuiden de ella voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Todos estos textos, hermanos, que estamos leyendo, todos estos textos que estamos viendo en estos breves pasajes de la Biblia, todas estas referencias, nos hablan de hombres y por supuesto mujeres, porque no podemos quitar a nuestras hermanas de estas referencias bíblicas. Pero en estos momentos vamos a tener que centrarnos en los hombres porque estamos hablando de oficiales de la iglesia. Tenemos que elegir a esta clase de varones, hombres ejemplares, para que sean un modelo de seguimiento de Cristo. Los varones, los oficiales, tienen que ser ejemplos en una variedad de características. Ya he comentado, mis amados hermanos, en estudios anteriores, que no debemos escoger, por ejemplo, aquel hermano que me cae bien, aquel que me simpatiza, aquel que es mi amigo, o aquel que a lo mejor yo creo, de acuerdo a lo que he observado en él, que puede ser un buen anciano porque él a lo mejor tiene mucho dinero, o porque a lo mejor es un empresario, o a lo mejor es un hombre de negocios muy famoso, o a lo mejor es un doctor en filosofía, o a lo mejor es un doctor en psiquiatría, o a lo mejor es un hombre que estudió en el seminario, no terminó, pero pues se ve que el hermano sabe mucho. Esas no son condiciones necesarias para que estas personas sean ancianos. Deben ser, primeramente, ejemplos en su fe. Ejemplos en cuanto a su lealtad a la palabra de Dios. Deben ser hombres de Biblia, en otras palabras. Hombres que de verdad gusten de conocer la palabra del Señor. Miren, en muchas ocasiones, hermanos, voy a dar muchísimos ejemplos de lo que no se debe de hacer, que debido a nuestra experiencia en algunas iglesias hemos descubierto. Hay hermanos que les gusta enseñar, pero no les gusta que les enseñen. Un anciano no debe ser ni tener una personalidad así. Debe ser dócil en ese sentido. Así como enseña, también debe aprender. Debe ser ejemplo en su conocimiento de la palabra, en su sometimiento, en su sana doctrina, en su obediencia a la expresada voluntad de Dios. Debe ser ejemplo, y aquí mucho ojo, mis amados, es la prácticamente tercera línea antes de terminar. Debe ser ejemplo en cuanto a su sometimiento a las autoridades eclesiales. Esto es muy importante, hermanos. Miren, amados hermanos, hay un dicho popular que dice, ¿quieres conocer a un hombre realmente? Dale un poco de poder. Y tristemente muchas personas cuando llegan al ancianato, son ancianos de iglesia, no han aprendido a someterse a las autoridades y quieren que los demás se sometan a ellos. Y a veces, hermanos, crean problemas. Una persona rebelde, una persona que no se somete gustoso a la autoridad, tristemente tiene muchas señas de que va a ser un mal anciano.
Va a ser un mal anciano porque si no se sometió antes, hermanos, ¿cómo va a enseñar a los demás a que se sometan a su autoridad? Es muy peligroso. No debemos elegir a personas que sean rebeldes en la iglesia, a personas que aparenten tener un espíritu crítico porque dicen es que no soy criticón, soy crítico. Bueno, está muy bien que vengan las críticas constructivas, por supuesto. Aunque por supuesto también hay otras personas que dicen que las críticas constructivas no existen, voy a dejarlo allí. Pero cuando la persona es rebelde y no se somete a las autoridades, tengo que señalar con mucha sospecha que a lo mejor no será un buen anciano. Tiene que ser, por supuesto, ejemplo en cuanto a su vida familiar. Su honradez personal, su prudencia, su hospitalidad, su resistencia a las tentaciones del mundo. No que sea perfecto, hermanos. Quizá algunos dirán, caray, pues aquí nos estamos describiendo hombres perfectos. Bueno, puede ser que la perfección tenga una de estas expresiones, pero no estamos buscando perfección. Porque puede ser que un anciano tenga estas características, pero a lo mejor tiene un temperamento que le hace enojarse muy fácilmente. Tiene esa muletilla. Hay que cuidarlo, hay que orar por él. A lo mejor hay un hermano que tiene estas características, pero a lo mejor llega muy tarde a las reuniones. Es un hombre que no aprende todavía a administrar su tiempo. Bueno, es cosa de que estemos ayudándole, orando por él. Y por eso se ora por los oficiales, amados hermanos. En segundo lugar, vamos al segundo tópico. Tenemos que escoger personas que estén disponibles y dispuestas a asumir las responsabilidades del puesto o del ministerio, ¿verdad? Bien, hermanos, la Biblia dice que quien desea obispado, buena obra desea. Esto significa que puede haber una buena disposición de hermanos que decidan ofrecerse como ancianos de iglesia. No es muy común, como que a veces pensamos que es una falta de humildad el que una persona diga, hermanos, a mí me gustaría ser anciano de iglesia. No es muy común. De hecho, para serles muy sincero, nunca he visto un hermano que diga esto en la iglesia. En algunas ocasiones se acercan conmigo como pastor y me dicen, pastor, yo si quisiera ser anciano, si me gustaría servir al Señor en ese ministerio. Y lo que hago muchas veces es aconsejarle. En algunas ocasiones tengo que decirle, hermano, creo que te hace falta un poquito más, si me lo permites. Puedes prepararte, puedes apoyarme si gustas en algunas cuestiones del pastoreo, de la iglesia. Y el Señor te va a ir moviendo y estoy seguro que la iglesia en algún momento te va a llamar o te va a dar el visto bueno para que tú seas anciano. Pero yo no puedo colocar a una persona solamente porque te me acercas a mí. Esto lo tienes que compartir con la iglesia. Y como reitero, esto no es muy común. Esto como que lo asociamos con algunas personas que carecen de modestia. En alguna ocasión, cuando hicimos una elección de oficiales, un anciano lo propusieron, un hermano lo propusieron como anciano y el hermano votó por sí mismo. Entonces una hermana dice, pastor, el hermano está votando por sí mismo. No, le digo, pues se puede, es válido. El hermano puede votar por sí mismo, no hay ningún problema. Pero como que a veces eso lo asociamos con falta de modestia y eso desanima a muchos hermanos. Pero es noble, es deseable. De hecho, el apóstol Pablo dice que es deseable, buena obra desea. Esto se puede transmitir o se puede traducir también como el que desea obispado, el que desea ser anciano, hace una buena cosa. Tiene buenas intenciones, en otras palabras, porque obviamente se pretende de que quien desea y anhela ser anciano es porque está dispuesto a pagar el costo, está dispuesto a asumir la responsabilidad, está disponible para servir a Dios en la iglesia. Y del otro lado está la idea también de que no debemos forzar a quien no se sienta listo, a quien no desee asumir el ministerio de anciano, a quien ni siquiera esté convencido. Algunos hermanos se pueden enojar o se pueden ofender por lo que el pastor de repente dice. En algunas ocasiones, y esto, hermanos, lo digo por futuras
reuniones congregacionales, pero en algunas ocasiones está la reunión congregacional, la iglesia dice, hermanos, yo quiero elegir a fulano de tal. Y el hermano se levanta y es mi deber como pastor, como presidente de la reunión, en ese momento voltear al hermano y preguntarle, hermano, ¿estaría usted dispuesto a aceptar este llamamiento de la iglesia, a ser anciano de iglesia? Y algunos hermanos, quizá por modestia, empiezan como a titubear o a decir, ay hermano, es que no estoy muy seguro. Bueno, hermano, si no está muy seguro, entonces está usted descartado y voy a otro lado. Muchos se ofenden, pero pastor, ¿por qué no me dio chance? Hermano, es que usted tiene que estar convencido. No puedo ni debo disuadirlo de lo contrario. Usted tiene que aceptar, porque se entiende que por esto hemos orado al Señor. Así que si usted desea ser anciano y se le pregunta, no titubee, diga amén. Posiblemente haya algunas situaciones que resolver, estoy de acuerdo. Algo como, hermanos, acepto, tengo algunas cosas que arreglar, pero primero Dios lo haré para la gloria del Señor. Así que estas personas no deben ser forzadas. También, por supuesto, tiene que estar dispuesto a asumir todas las responsabilidades de ser un anciano o un diácono en funciones. Y esto ya hemos descrito por eso en qué consiste el ministerio de anciano, en qué consiste el ministerio de diácono y cuáles son sus responsabilidades. Cada uno de ellos tiene sus responsabilidades y tenemos que asumirlos. Y dentro de ello, hermanos, hay 4 cosas que me gustaría compartir con ustedes acerca de qué queremos decir cuando hablamos de que estas personas deben estar disponibles y dispuestas. En primer lugar, hablamos de su conocimiento. Los ancianos y los diáconos tienen que estar dispuestos a crecer en el conocimiento del Señor. Deben estar dispuestos a crecer en cuanto a su conocimiento de los ministerios o del ejercicio espiritual al cual están siendo llamados. Si usted recuerda, dentro de las recomendaciones que hace el apóstol Pablo para ser anciano o diácono, Pablo dice, no debe ser un neófito. Ya hemos descrito qué significa esa palabra. La palabra neófito significa una persona nueva en la fe. Pero no solamente significa una persona nueva en la fe. Hay una Biblia, no me acuerdo cómo lo traduce, qué versión es, que traduce el término neófito como una persona que no conoce de la palabra. Y tristemente hay hermanos que a pesar de que son viejos en la fe, no tienen conocimientos profundos de la palabra. Un anciano como un diácono no solamente tiene que estar bien dispuesto para conocer de la palabra, sino también haber crecido para el momento de su elección. En otras palabras, debe ser un hombre de Biblia y de doctrina. En segundo lugar, debe ser un hombre disciplinado. Disciplinado. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, esto es más difícil de lo que parece. ¿Por qué disciplinado? Bien, porque desafortunadamente o afortunadamente el ministerio requiere de mucha disciplina, de mucho autocontrol, de muchas cosas que a veces, hermanos, se quiere hacer o se quiere dejar de hacer, pero que la disciplina nos ayuda a dirigirnos como es digno de la obra del Señor. No podemos estar jugando en que ahora sí quiero y después no quiero. Esta es la razón, hermanos, por la que tristemente debemos de aceptar, por ejemplo, la renuncia de una persona que dice, ya no quiero ser anciano, ya no quiero ser diácono, renuncio. Tristemente lo más recomendable es, hermano, pues aceptamos su renuncia, porque evidentemente hay una falta de disciplina en esta persona. En ocasiones, cuando conocemos que hay otras causas, como por ejemplo una prueba en la que el hermano está sometido, vale la pena platicar con él y orar con él para reconvenirle. Pero en algunas otras ocasiones, hermanos, esto se debe a una falta de disciplina.
En tercer lugar, y algo que siempre debe caber en la mente y en el corazón de aquellos que van a ser oficiales de la iglesia, es que se requiere tiempo. Vivimos en una cultura que valora mucho el tiempo y que el tiempo lo traduce en productividad. Y para la iglesia, mis amados, esto no es distinto. Una iglesia fuerte, una iglesia que va creciendo, una iglesia que se va desarrollando, es una iglesia en la que sus miembros aprenden a invertir su tiempo para la iglesia, para la comunidad, para el reino de los cielos. Si solamente nos quedamos con el pastor que trabaja de tiempo completo o algunas personas que trabajan de tiempo completo, como por ejemplo la secretaria, el guardatemplo, no va a ser suficiente para la iglesia, que la iglesia crezca y se desarrolle. Debe haber una disponibilidad de tiempo. Y miren, en algún momento quizá habrán escuchado decir que nosotros le dedicamos un cierto tiempo al Señor. Lo cierto es, amados, que deberíamos dedicarle todo nuestro tiempo. No significa con esto, por favor, y no lo malinterpreten, que esto significa que todo el tiempo tengo que estar en el templo. No. Eso significa que usted, por ejemplo, puede orar por motivos de la iglesia en cualquier lugar en el que esté y a cualquier hora del día. Esto significa que a lo mejor en un momento en el que usted así lo decida, pueda hacer algunos trabajos para la iglesia dentro de todos los ministerios que abarca la misma, como educación, evangelismo, el área musical. Usted puede hacer muchas de estas cosas. Algo tan sencillo como, por ejemplo, enviar un correo, contestar algún WhatsApp, apartar un tiempo de su trabajo, de su tiempo libre y poder hacer su estudio para el próximo domingo. Y aquí, mis hermanos, muchas personas dicen, es que mi familia le quiero dedicar más tiempo. Bien, hermano, una forma de dedicar el tiempo es que también involucremos a la familia. Que también nuestra familia se encuentre sirviendo. Creo que lo más bello de un siervo de Dios o una persona que está sirviendo al Señor es involucrar a la familia. Y no tiene que ser, amados, por favor, tampoco piensen que esto tiene que ser en ministerios visibles, en ministerios en donde ellos se vean o donde sus rostros estén allí. Hay ministerios, hermanos, que le llamamos ministerios silenciosos porque no ocupan quizá el boletín para que se pongan sus nombres, no ocupan a lo mejor una plataforma para que ellos hablen en un micrófono, pero están haciendo muchas cosas para el Señor. Por ejemplo, ahorita estamos con este ministerio ya a través de los videos, a través de las transmisiones. Y hay un hermano que cuando necesitamos a lo mejor de una publicidad o de unos videos o de una edición, él nos apoya. Y su nombre nunca aparece, su rostro nunca aparece, pero ahí está su apoyo, ahí está su ministerio. Hermanos, sería bueno que nosotros también involucráramos a nuestras familias y juntos pasar tiempo en el Señor. Y finalmente, hermanos, también se requiere que estos hermanos estén dispuestos en cuanto a maleabilidad. ¿Qué significa esto? Que sean maleables, que puedan ser moldeables, que no sean rígidos. Mire, lo peor que puede pasar con un oficial de iglesia es que sea tan rígido, tan inflexible, porque cuando es inflexible, entonces no nos permite crecer, porque no crecemos, porque a veces nos llevamos con una idea de que así deben ser las cosas y a veces nos perdemos de las oportunidades que el Señor puede poner en nuestro camino. En muchas ocasiones, hermanos, hay iglesias que no crecen porque sus consistorios o porque los ancianos o porque los diáconos no son maleables, no son dóciles ante lo que Dios está haciendo. Y debemos estar dispuestos a dejarnos moldear por el Señor. Que el Señor vaya cambiando nuestros caracteres, nuestros pensamientos. Y que el Señor moldee, por supuesto, también nuestro carácter. Hermanos, cuando tengamos una
reunión congregacional para elegir oficiales. Quiera Dios que estemos listos y preparados. Quiera Dios que elijamos hombres, varones, de acuerdo al corazón de Dios. Oramos.